Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia y la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y la fe, porque dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fe basada en la palabra de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y es la que hace que produzca en nosotros la fe y la fe en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por todas las cosas y te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que escribas esta palabra en la mente y en nuestro corazón y que sea puesta por obra, oh Dios, y que tu Espíritu Santo la recuerde en el momento que la necesitamos y la pongamos por obra por medio de la fe en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todos los que se han conectado ya y por los que se van a conectar y también por los que la van a oír después en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a leer un poquito acerca de en Hebreos capítulo 11 y dice que es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En estos días estamos hablando de la doctrina y la palabra de Dios es parte de la doctrina y también la fe. Recuerde que la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. En la fe, nosotros ya pues hemos hablado acerca de la fe en muchas ocasiones y la fe tiene cuatro significados que voy a recordárselos. La primera es la que dice aquí en Hebreos 11, que dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recordemos que la certeza es el conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Lo que se espera es la finalidad del propósito con lo que estamos esperando de parte de Dios. Hay cuatro aspectos de lo que se espera. Y cuando uno le pregunta a un niño cuando es pequeño, ¿qué espera? ¿Qué espera ser cuando sea grande? El niño dice, generalmente los niños dicen que quieren ser bomberos, que quieren ser policías, que quieren ser doctores. Y eso es lo que el niño espera cuando crezca llegar a ser. Y otro dice, ¿que usted qué espera tener cuando sea grande? Dice, no una casa, un carro, ¿sí? Entonces está hablando de tener bienes, lo que espera es tener bienes. Pero también no solamente dice, yo espero hacer, digamos, la primaria, el bachillerato, la universidad, hacer unos posgrados o en no sé qué. Entonces cada persona hay varias áreas en las cuales se espera y se espera no es de tiempo, es de finalidad o propósito. ¿Qué espera? Dice, no, yo espero saber conducir auto. Por ejemplo, si tiene un carro y espera llegar a conducir, entonces espero saber conducir un auto y hacerlo bien. Entonces, esas son las cuatro áreas de las que las personas pueden esperar lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a poseer como bienes, lo que pueden hacer en cuanto al crecimiento espiritual o físico, o de acuerdo a la meta que tenga, o profesional, o también lo que espera saber en cuanto a la práctica de algún deporte o algún asunto, algún arte o alguna ciencia. Bueno, esto es en cuanto a la fe. Así dice que la convicción también es lo que a la idea a la cual una persona se aferra y que es capaz de sobreponerse a cualquier dificultad, a cualquier inconveniente, va a permanecer. Esa es la convicción, esa es la idea a la cual una persona se aferra, capaz de resistir cualquier vicisitud o problema que se vaya a presentar. Eso es lo que se llama
la convicción. La otra de la fe es la que también está en la palabra de Dios, es llamar las cosas que no son como si fueran. De hecho, todo lo que Dios hizo, lo hizo de esa manera. O sea, dice que Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. O sea, Él llamó las cosas antes de ser hechas, las llamó y llegaron a ser. Dice la hierba produzca la tata y produjo las aguas, esto y todo eso. Y fue con la mayoría de las cosas que hizo Dios, lo hizo con la palabra de su boca. O sea, que llamó las cosas que no son como si fueran. Dios nos ha llamado también y nos ha dado esa misma autoridad a nosotros de llamar las cosas que no son como si fueran. Hay ejemplos en la Biblia donde la persona tiene que empezar, no es positivismo, porque no, nosotros en lugar de Dios es un poquito diferente la fe, porque nosotros tenemos la fe en Dios. Y después de haber orado podemos decir que tenemos. Aún el Señor nos enseña a empezar a la necesidad de cambiar nuestra manera de hablar. Pero Dios generalmente hizo las cosas que no se ven y las llamó por su nombre y fueron hechas. También la otra definición de fe es, según lo que dice un librito que encontré, no me gustó esa definición y la aprendí, es la confianza en la veracidad de Dios. En que eso, cuando dice, es poner toda su convicción en Dios, que Dios no miente. O sea que cuando yo le creo a Dios, Dios va a hacer lo que yo le pido de acuerdo a lo que Él dice en su palabra, ¿no? Porque si Él dice que es así, así es, y que se compromete, Él lo va a hacer. Entonces esa es la convicción, la convicción, la confianza en la veracidad de Dios. Entonces nosotros podemos confiar en lo que Dios dijo. Por eso es que llegó el Moisés a decir, y Jesús también repitió lo mismo y dijo, de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es veraz. O sea, Dios no miente. Él lo que dijo, dijo y eso es. Y no va a cambiar ni a mudar de modo de pensar. Así será. Esta es la que yo, la propia, mi convicción, mi definición de fe es poder ver más allá de mi propia nariz y no contar con mis recursos, sino contar con los recursos de Dios. Entonces, hay veces nosotros medimos y censamos todas las cosas. Entonces, no llegué, mira, y, ay, no, tengo 30,000 pesos. Y entonces con eso me puedo esto. Y ya censamos el dinero y no creemos que Dios lo pueda multiplicar o que lo pueda hacer alcanzar para lo que necesitamos. Pero al contarlo ya nos cuadriculamos y ya sabemos cuánto tenemos y qué podemos hacer con ese dinero. Con Dios no es así. Si tenemos a Dios podemos ir más allá de lo que tenemos. Como hizo el niño que pudo ver más allá de su nariz y dijo, Señor, yo tengo 2 pececillos de 5 panes y los puso en las manos de Jesús y fue suficiente para alimentar a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y sobraron varias canastas de pedazos de los panes. Entonces, esas son las 4 definiciones acerca de la fe. Ahora, ¿qué viene que ver con la palabra de Dios? Nosotros, desde el principio de la Biblia, Dios enseña que primeramente Él es un Dios de fe. O sea que la palabra de Dios nos enseña que Dios es Dios de fe. Pero dice que aquí dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que no existía, ni tampoco se podía ver. Pero Dios hizo todo el universo por fe. Todo lo que Él hizo, lo hizo por fe.
y por esa misma fe subsiste hoy todas las cosas, permanecen hasta el día de hoy por esa misma fe por la cual Dios hizo el universo. Entonces nos enseña que la primera cualidad de Dios en la Biblia, según el Génesis, es que Dios existe y que es un Dios de fe, que Él es el Dios de la fe, por lo que nos narra la Biblia. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador con los que le buscan. Entonces, la fe, aquí dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de Dios de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas. Dios no había pedido esto, pero él creyó que al darle eso a Dios, o al restituirle eso a Dios, se iba a agradar, y lo hizo con fe. Cambio, la diferencia entre el sacrificio de la ofrenda de Caín y de Abel constituyó en dos cosas diferentes. El primero que, aunque la ofrenda, el primero que ofreció estas ofrendas fue Caín, no fue Abel, fue el que le nació o la idea de presentar ofrendas, no sabemos de dónde tomó esa idea, pero fue Caín. Y dice que la ofrenda de Caín fue excelente, o sea, a, ofreció lo mejor que él tenía, lo ofreció. Pero el de Abel fue más excelente que el de Caín. No era porque era de ovejas o de los animales, ovejas engordadas, bien bonitas, sanas. No, no era por eso, sino radicó en la fe. Aquí dice que por la fe Abel ofreció más excelente, no fue por otra cosa. Aquí inicialmente fue por la fe, por la manera que lo hizo. Caín lo hizo por hacerlo. No esperaba agradar a Dios, sino lo hizo y ya. Pero Abel sí lo hizo con esa intención, esa finalidad de agradar a Dios, y en eso consistió una de las diferencias por la cual Dios se agradó de la ofrenda de Abel. La segunda cosa que dice la Biblia, que está registrada en la Biblia, es que la forma que lo hizo no se preparó. Caín dice que sus obras eran malas, o sea que era un hombre malo, de hecho ahí lo dice. Y a cambio las de Abel eran justas, o sea, era un hombre que estaba tratando de agradar a Dios, o sea, era santo a su manera. Y dice que tuvo testimonio, o sea, la gente da fe del testimonio de Abel. O sea que esa es una de las dos cosas muy importantes por eso la importancia de que todo lo que hagamos sea de fe. Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si nosotros empezamos a desglosar cada uno de ellos, aquí él le nació en el corazón hacerlo, después de que vio a Caín hacerlo. Después dice que pasa que por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo agradó? No, aquí no dice qué hizo para agradarlo, pero sabemos más adelante, dice que sin fe pero sin fe es imposible de agradar a Dios. O sea que Enoc era un hombre de fe. Por eso pudo agradar a Dios, hasta llegar a ser amigo de Dios. Dice que fue hallado, dice que por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea que Dios se lo llevó, llegó a ser amigo de Dios. Es uno de los hombres de los primeros que invoca el nombre del Señor, como Abel pero aquí encuentra que es un hombre que pasa mucho tiempo con Dios. Por ejemplo, hay un libro apócrifo de Enoch, y que es donde se avala que según el libro de Judas, él
dice que fue el séptimo de Adán, o sea, es el séptimo de las, primero Abel y así el séptimo de la ascendencia de Adán. Pero en Judas dice que él vio a Jesús con sus santas decenas de millares, que venía, o sea, vio al Señor Jesucristo venir en su segunda venida. No sabemos cuánto más vio Enoc, y dice que Dios le compartió todos estos secretos y estas cosas de lo que sería el Salvador, y él lo registra la Biblia en el libro de Judas. La idea de hoy es que nosotros, al recorrer la Biblia y al tener todos estos ejemplos y testimonios, porque aquí dice que por ahí alcanzar un buen testimonio. Testimonio es algo que se puede tocar o ver o palpar. Entonces, en este caso, cuando nos empieza a nombrar todos estos hombres de fe, es porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? Que usted, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, así como se hicieron estos hombres que empieza a decir de Noé, luego de Abraham, y así sucesivamente va a desglosando por cada uno de esos hombres de fe, y llega a decir un momento, dicen, son tantos que no vamos a alcanzar de decirlos, pero dice que a través de la fe muchos alcanzaron cosas tremendas, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego por no adorar a la imagen, y fueron lanzados allí. Ese horno estaba calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y dice que taparon o se fueron guardados de fuegos impetuosos. También dice que de boca de leones está hablando de Daniel, y así de cada uno de estos hombres que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cuál es la intención de la palabra de Dios? Por eso dice la palabra de Dios y la fe. Es que nosotros, dos cosas que es muy importante, que él dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la primera cosa. O sea, si usted quiere ser una persona de fe, entonces tenemos que escudriñar las escrituras. Recuerde que la Biblia es para enseñar, instruir, corregir, a rearguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios quiere a través de las escrituras es que usted aprenda a depender de Dios, porque así como dijo Jesús, tened fe en Dios, y la manera de tener fe en Dios y confiar en su palabra es leyéndola. ¿Por qué debemos leerla y escudriñarla? Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a adquirir esa fe que necesito para el diario vivir. Porque a través de ella Dios primeramente que ha dado promesas, y que sus promesas se cumplen. Pero a través de la Biblia encontramos que hay solución para todas las necesidades de la vida del hombre, están basadas en la palabra de Dios. Ya Dios lo ha hecho en la antigüedad y lo volverá a hacer ahora, si nosotros pudiéramos llegar a creer. Por ejemplo, en el caso de Moisés, las 10 plagas de Egipto, nosotros encontramos que podemos aprender de hecho mucho. Del paso del Mar Rojo, hay 13 milagros que Dios hace en el paso del Mar Rojo, que nos podían en un momento dado, en una necesidad, uno aplicar esas cosas en el diario vivir. Por ejemplo, hablando de Moisés, de hecho, a mí me llama mucho la atención, bueno, hay varias personas que me llaman mucho la atención de la fe de estas personas. Por ejemplo, me llama la atención de la fe de Jacob, que yo creo que es uno de los hombres más de fe del Antiguo Testamento, es Jacob. No digo que es, aunque aquí en el libro de los hebreos no lo menciona, me parece que no lo menciona Jacob.
pero para mí me parece que es una de las personas eh, que más me llama la atención por la fe. Cuando Dios le hace una promesa y le dice que lo bendeciría. Y él confía en esa palabra y sale y llega allá a Harán, donde el tío Labán, y trabaja 14 años por sus dos esposas, porque lo engañaron. La idea era casarse con una, pero según la costumbre no podían dar la menor sin haberse casado la mayor. Entonces él llega a tener dos esposas. Pero eh, la situación que me gustó a mí de Jaco es que él cuando ya ha trabajado, ya ha pagado a dos esposas, él decide irse, pero el suegro le dice, no, no se vaya porque es que mire que Dios está contigo. Dios le había prometido que estaría con él y a través de esos años Dios ha prosperado a su tío y Labán se ha vuelto rico, pero Jacob no tiene prácticamente nada. Tiene su esposa, sus dos hijos, sus hijos, pero no tiene bienes. Entonces el tío le propone a Jacob que se quede y hacen un negocio. Entonces Jacob propone que él va a pasar por el rebaño y va a separar las ovejas blancas y las cabras blancas y los machos cabríos blancos y los corderos blancos, y él se va a llevar todo ese rebaño de blancos y le dice al suegro que sí, y tío también, suegro y tío, que, que todo lo que naciere pintadito serían su salario. Pues el hombre, viendo que son ovejas blancas, pues por genética saldrían solo ovejas blancas. Pero como él tiene la fe puesta en Dios, entonces empiezan a salir los ovejitos y los cabritos manchados como él ha dicho, porque Dios en una visión le mostró que de ovejas blancas salían chivitos y borreguitos salpicados de color. De eso es lo que Dios le ha mostrado a él, y por eso es que plantea ese negocio confiando en que Dios cumple su palabra, y él hace eso. Entonces, y le dice, pues el suegro y el tío a la vez, él dice, no, pues este sobrino sí es como caído del zarzo, ¿no? Pero él le tiene, es fe. Y así pasa. Luego el suegro le dice que si las ovejitas y las cabritas salen, los hijos de ellas salen, siendo blancas, salen con las rayitas como las cebras. Y entonces él le dice, bueno, no hay problema. Entonces, y nacen respectivamente de ovejas blancas, salen rayados. Luego le dice que salgan listados, o sea, así, horizontal las rayitas que salgan así. Y respectivamente así va cambiándole de forma a las pintas de blanco y oscuro a las ovejas. Pueden hasta dálmatas, si salen cuadriculadas, si salen con manchitas redondas, circulares. Entonces, y dice así que le cambió 10 veces el salario, hasta que el último de todo esto es que le dice, bueno, si las ovejas salen psicodélicas, o sea, nacen con verde, azul, rojo, morado, sepia, de todos los colores, serán tu salario. Y él dice, no, no hay problema. Y ese es el último, dice que salieron manchados de diferentes colores, o sea que nacieron con manchas de todos los colores. De ahí es que sale la famosa túnica de José. Por eso es que a mí me gusta este hombre, porque de ovejas blancas sale una gama de colores y de formas de pintar las ovejas, que de hecho hoy no existen ovejas psicodélicas, solo blancas y manchadas y salpicadas de algo de oscuro o negras, pero no existen de esas ovejas. Pero Jacob sí llegó a tener ovejas psicodélicas, que es, para mí me agrada mucho. ¿Qué es la idea de plantear esto?
es que cuando Dios dice algo en su palabra y las personas lo creen, se cumple. O sea que esa fe está basada en las promesas de Dios, en lo que Dios dice. Puedo decir que la fe es por la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia y encuentro todas estas historias, a la medida que yo encuentro, es Dios a través de esas circunstancias que las personas viven, me está enseñando a que yo le crea, a que yo confíe en Él. Entonces mi fe es en la palabra de Dios, en los relatos que dice la Biblia, en las historias que cuenta la Biblia. Porque Dios, si las hizo anteriormente, las puede repetir ahora. Entonces, ese es lo que Dios quiere, que nosotros le creamos, porque empezando por lo que dice que Él fue el que hizo todo el universo. ¿Qué será? ¿Habrá algo difícil para Dios? Algo que Dios no puede hacer en el sentido de crear cosas o suplir para la necesidad de su pueblo. Cuando Moisés hace eso, él cree que él no se pone a pensar en cuánta plata va a necesitar para alimentar esa multitud, que son miles de millones y más durante 40 años. ¿Cuántas agua? Cuando él le dice cuánta agua se podría necesitar, si la agua hoy es más costosa que la gasolina en algunas naciones. Si uno compra la botellita en 1.500 pesos y trae 350 centímetros cúbicos de agua, entonces multiplique eso por un galón, que para tener un galón, ¿cuánto se necesita de esas botellas? O sea que es bastante costoso el agua. Pero uno no se pone, Moisés no se puso a pensar eso, confió en solo una cosa que Dios le dijo: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y ahí nació la fe ahí fue la fe de Moisés, está basado en solo ese pequeño detalle que Dios le dijo: mire, yo estaré contigo. Y si uno mira todo lo que hizo Dios a través de Moisés, porque cumpliéndose esa palabra, yo estaré contigo. ¿Lo creemos? Dios lo dijo así. Y mire que esa misma promesa le hizo a todos los hombres que hay en la Biblia. Dios les habló de la misma manera, les dijo solo eso: mire, yo estaré contigo. A Josué le dice: yo estaré contigo. Y introdujo al pueblo Israel de Egipto. A los profetas le dice: yo estaré contigo. Y a esos hombres le creyeron que Dios estaba con él. A Eliseo Dios estaba con él y con él y Eliseo formaron un gran equipo. Dios y Eliseo creían, o sea, Eliseo creía que Dios y él eran un equipo. Por eso es que él no tiene limitaciones hasta prometerle a una mujer que va a tener un hijo. No es que Dios le dijo, sino porque él creía que Dios estaba con él y que lo respaldaba en las decisiones que tenía. Por eso es que a través de estos ejemplos que nosotros vemos, Dios dice: mire, Daniel dijo también: el Dios al cual continuamente yo sirvo, Él me librará. Y entonces allá estaba Dios con Daniel en el foso de los leones. También estuvo con Mesach, Sadrach y Abednego en el foso de los leones, porque Dios había prometido estar con ellos. En el horno de fuego, sí, me están corrigiendo aquí, en el horno de fuego. Y también, así como Dios estaba con José, ve, a todos los hombres les dijo eso. Y la pregunta de hoy es: ¿Dios no nos hizo la misma promesa a nosotros a través de Jesús? Entonces, ¿por qué tenemos que temer si Dios dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y dice: y no los dejaré ni los desampararé. ¿Podemos creerle a Dios que Él no miente?
Ahorita en estas cosas que está viviendo no solamente los creyentes, sino todo el mundo, le podemos creer que Dios está con nosotros, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, que Él no nos ha dejado solos ni huérfanos ni desamparados. Solo es esa promesa, pero ese es a través de las Escrituras, esa es la promesa que hace Dios a todos los que están en la Biblia. Entonces, si solo la Biblia consistiera en esa promesa, estaríamos hechos, porque si Dios es con nosotros, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que qué mal nos puede pasar si Dios está con nosotros. Y si nos pasa, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y aún así no nos libre, nosotros seguiremos confiando en Él. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, bueno, si si Él quiere librarnos, nos puede librar, pero si no, nosotros seguiremos confiando en Él. Y Dios los libró, no de que los echaran en el horno de fuego, no, los guardó de ser quemados del fuego, permitió que los echaran, pero en el horno de fuego no quemaron, no se quemó ni siquiera los turbantes que tenían, ni salieron con olor a humo, porque Dios es todopoderoso para guardarlos, porque Dios estaba con ellos. Moisés dijo acerca de esto, de la palabra de Dios, le dijo, mire, un día el pueblo pecó y Dios dijo, no, lleve ese pueblo. Y dijo, no, si usted no va conmigo, mejor quedémonos acá. Si tú no vas a ir con nosotros, no, yo no me muevo de aquí. Si usted no va conmigo, como me prometió, yo no sigo este camino, yo me quedo aquí. Porque sabía que si Dios estaba con él, todo era posible, todo era fácil de solucionar si Dios estaba con ellos. Por eso es que no había problema de atravesar el Mar Rojo, no había problema de golpear la roca para que salieran agua, no había problema porque caía maná del cielo, no había problema con lo del vestido, no había problema con la ropa, no, todo estaba ahí. Entonces nosotros debemos confiar en lo que Dios ha dicho, y esa es la primera promesa que nos hace a todos nosotros, es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que la Biblia recalca eso. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que ir delante de Dios por la fe y confiar en Él, que Él va a hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer nada sino hacer caso, en este caso, del virus. Pero Dios, si acudiéramos a Dios todos, si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro y se convirtieran en sus manos, Él nos oirá desde los cielos y entonces sanará nuestra tierra y evitará esto. Pero se necesita que todos nosotros, como un pueblo de Dios, nos unamos en oración y le rogamos a Dios que Dios nos guarde y erradique de la tierra este virus. Pero aún así, si Dios no lo quitare, aún Él seguiría estando con nosotros y Él es poderoso para guardarnos, porque dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Así dice la palabra en el Salmo 91. Entonces, la otra cosa que yo quisiera mostrar ahorita es en cuanto a las promesas de Dios, de creerle a Dios. La segunda cosa es que la fe, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, de lo que Dios dice se va a cumplir. Si Dios lo promete, lo cumple. Pero hay otra cosa que me pareció muy importante. La Biblia dice en el mismo Hebreos, dice una cosa que me pareció interesante. Si no estoy mal, dice que acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces la fe se imita. O sea que nace y se hace en la palabra de Dios. Podríamos decirlo así, no sé si esté correcto, pero nace por la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, pero también cuando oímos testimonios. Es muy importante los testimonios,
Puedo decir que aquí que haya un buen testimonio, o sea, que no fue algo en oculto, que a ellos lo aprendieron. Cuando yo leí el caso de las escrituras, cuando el paso de Moisés en el Mar Rojo, hay veces yo me gusta hacer cuentas y matemáticas y todo esto para saber cómo era la magnitud de las cosas, sí me gusta. Pero encontré en la Biblia que hay personas que imitaron la fe de otros. Por ejemplo, nosotros encontramos que Moisés convirtió el agua en vino, digo en sangre, y Jesús convirtió el agua en vino. O sea que imitó la fe de ¿quién? De Moisés. Creyó que Dios así podía convertir el agua en sangre, Dios también la puede convertir en vino. Yo molestando digo, y también las hermanas convierten el agua en sopa, le echan papas y le echan, pero molestándola digo, pero Dios sí puede hacer que las cosas eh, sucedan de esa manera. Recuerdo que leí un libro que se llama, alguna vez leí, como un viento recio. Era de un avivamiento que hubo en alguna parte de Asia, creo, si no estoy mal. Entonces, había una iglesia, pero en esa iglesia no, una iglesia que nació allá pero no tenían uvas. Y entonces ellos creyeron que Dios así se podía convertir el agua en sangre y Jesús la convirtió en vino, porque ellos no podían tener una santa cena con jugo de la vid. Y empezaron se reunieron 3 diáconos de ellos, hombres de fe, según eso, y dijeron, no, si Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará, y vamos a orar para que Dios nos pueda permitir tomar una cena o la Santa Cena con jugo de la vid. Y empezaron a orar, cogieron agua y empezaron a orar para que Dios la convirtiera en jugo de la vid. Y después de orar, dijeron, vamos a probarla. Y el primero tomó y después contaron, ¿no? Y sabía era agua, no era jugo. Pero cuando le preguntaron y dijeron, ¿y cómo está? Dijo, no, sí, es jugo, es jugo. Pasó el segundo y tomó. Y también le preguntaron, ¿y cómo está? Dijo, está bien, es jugo. Gracias a Dios porque es jugo. Y le preguntaron al tercero y también dijo, no, es jugo. Gracias a Dios porque Dios ha convertido. Pero no era rojo, sino era transparente, seguía siendo transparente. Pero cuando ya todos le dijeron y todos se callaron, no dijeron nada de que sabía era agua, que era agua. Pero todos confesaron que era jugo. Y llegó el momento de la Santa Cena y ellos dijeron, bueno, vamos a repartir el jugo. Pero no se hablaron entre ellos antes de saber eso. Y empezaron a repartir esa agua. Y cuando empezaron a echarlo en las copitas era jugo de la vid. Y todos tomaron jugo de la vid. Y este asunto se empezó a repetir constantemente, este testimonio. Cada vez que ellos necesitaban para preparar la Santa Cena, oraban y Dios convertía el agua en jugo de vid o de la vid, en vino de uvas. Eso lo pusieron en práctica. Al principio, pues, cumpliendo lo que Dios dice, llamar las cosas que no son, como si fueran. Y ellos hicieron caso a lo que decía la Biblia y empezaron a llamar que esa agua era jugo, empezando por ahí, que no dudaron de que Dios podía convertir y confesaron que era jugo y no dijeron, no se guiaron por el gusto, sino que confesaron que era jugo de la vid. Jesús también imitó la fe de Eliseo. Cuando
multiplicó los panes y los peces. En la Biblia cuenta que Eliseo le dio a comer, con 20 panes de cebada le dio a comer a 100 hombres. Entonces, Jesús también con los 2 pececillos y los 5 panes, también alimentó a 5,000 mujeres, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que también Jesús aprendió de Eliseo. Uno pues diría, no, pero era que era Jesús. No, Jesús también tuvo que aprender e imitó la fe de otros. No es solamente de que Dios le dio, sino que también imitó la fe de otras personas. Y por eso llegó a hacer también milagros, porque imitó la fe de otros. Nosotros también, por ejemplo, el apóstol Pablo también imitó la fe de Eliseo y de Elías. Cuando se cayó Utico del tercer piso, que se quedó dormido y se cayó, él hizo lo mismo que Eliseo y Elías habían hecho. Se acostó sobre el cuerpo de Utico y este cobró vida. Así lo hizo, esa fue la manera, porque recuerde que Pablo nunca estuvo con Jesús realmente, nunca lo vio personalmente, no habló con Jesús, no comió con Jesús, que Jesús se le apareció posteriormente, sí, pero él no vio cómo Dios a través de Jesús resucitaba a los muertos. Él lo hizo a la manera del Antiguo Testamento, o sea, imitó la fe de estos hombres. Yo recuerdo que cuando era niño, Dios resucitó un hombre que se llama Luis Piragauta en la ciudad de Sogamoso. No sé si esté vivo todavía este señor, pero yo era muy pequeño y resulta que ese señor estaba construyendo su casa un poquito a un lado, no al frente, sino a un lado así en la frente de la calle, en diagonal a nuestra casa. Y entonces nosotros teníamos ovejas y corderitos, ahí como eso la mayoría eran potreros, sí. Entonces nosotros sacamos los ovejos a que pastearan ahí en los potreros. Y una señora del vecina, que era una casa de 2 pisos, que estaba, mira, tenía una azotea, empezó a gritar algo y nosotros que queda a espaldas de nuestra casa, y entonces empezó a gritar allá y no le entendíamos qué era lo que decía. Entonces nosotros como corderos, que los corderos no sé qué, entonces nosotros salimos a ver de la cuestión de los corderos, y no era un cordero, era que era un obrero, se había caído, el señor se había caído desde el tercer piso, se había caído. Cuando salimos estaba el señor muerto ahí. Y recuerdo que mi mamá salió y salimos nosotros también, y juntamente con mi mamá oramos para que Dios resucitara a este señor, y este señor Dios lo resucitó de los muertos, imitando la forma que hizo Jesús al resucitar. Y la que hizo Pedro cuando resucitó a Tabita, nosotros hicimos exactamente igual como Jesús lo hubiera hecho, y como Jesús imitamos la fe de estas personas, y Dios se glorificó en ese momento, porque la fe se puede imitar. También recuerdo que en la Biblia, también cuando faltaba el alimento en un momento dado, basado en las escrituras de que el caso de Elías y el caso de la multiplicación del aceite, que en el caso de Eliseo, a mí me ha gustado muchas esas historias, porque me ha gustado practicar la fe de ellos. Entonces, en el caso de Eliseo o de Elías, que Elías fue con harina y Eliseo con el aceite de la viuda. Yo recuerdo que el Espíritu Santo le recuerda a uno, y uno llega a poner en práctica e imitar la fe de esas personas.
Recuerdo una vez que estábamos en un matrimonio con la pastora Luz Dari, y entonces cuando estábamos en un matrimonio de unos hermanos de la iglesia, de allá del sur, en ese entonces era la iglesia del sur, entonces se casaron, y cuando llegamos había mucha gente, y ellos no habían preparado, para toda esa cantidad de gente no había preparado comida, solo para unas 70, 80 personas, o para máximo para 100 personas, y eso poquito. Entonces, pero ese día se llenó esa iglesia de gente, no sabemos de dónde, quién los invitó, pero llegó mucha gente. Entonces la pastora Luz Dari me dijo: pastor, mire que tenemos un problema. Le dije: ¿cuál es? Dice: no, es que llegó mucha gente que no esperábamos, y el arroz era un arroz con pollo y con carnes o algo así. Está poquito. Entonces me llamó para la cocina. Allí habían dos hermanas, que era la suegra y una señora, hermana María. Entonces yo hablé con ellas y le dije que mire, que íbamos a hacer lo siguiente. Yo iba a orar, pero con unas condiciones. Que cuando llegaran las personas, o sea, que consiguieran, me mostraron la taza en que iban a servir, una taza de las que se usaban para el caldo, no tan grandes, eran unas cositas como así, tacitas regulares. Yo le dije: no, consigan unas tazas más grandes, porque me pareció muy poquito lo que le iban a dar a las personas. Yo le dije: consiga una taza más grande, y cuando llegue usted la va a espichar, y las va a emparejar y las voltea, y así de esa manera va a servir la comida. Y ellas me dijeron que sí. Pues entonces oramos, y ellas hicieron caso. Me hicieron caso, y empezaron a consiguieron una taza más grande, y empezaron a servir la comida. Y la gente repitió, y fuera de eso alcanzó hasta para llevar para la casa. Y ahí sí se acabó, con ese poquito de comida que había. Estoy contando un testimonio que la hermana Luz Dari y la iglesia de Nuevo Musú, no todos supieron de eso, pero es lo que Dios hace. Nuestra fe, o sea, cuando uno cree lo que Dios dice, Dios puede hacerlo otra vez a su favor. Yo he visto muchos milagros. Recuerdo también, un pastor estaba predicando sobre la fe en Hebreos 11, en Marcos 11:23, de que son los 4 pasos que dice la Biblia: tener fe en Dios, hable bien, ore y perdone, que son 4 cosas que nosotros debemos hacer para que esa fe funcione. Entonces, él decía que esas montañas era simbólico. Pero yo decía, como ahí dice, no dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate y échate en el mar. Si no dudara en su corazón lo que dice, le será hecho. Entonces yo decía: no, eso no puede ser así. Eso no es de montañas, de problemas, aunque se puede aplicar a eso, pero no es lo que dice ahí. Esto era una montaña, porque la higuera era literal. Así que también la montaña era porque Jesús iba de camino de Betania a Jerusalén, y allí está al frente, está el mar Muerto, y al otro lado está el mar Mediterráneo, el más grande, que la Biblia lo llama. Y tal vez Jesús estaba señalando un monte. Le decía: si ustedes pueden creer que esto pasa, este monte se pase allá, si no dudaren en su corazón y creyeren, lo que ustedes digan les será hecho. Entonces, resulta que Dios me regaló un lotecito por allá en Tierra Caliente. Y había un árbol que es así como de 1,5 metros, o 1,20 metros tal vez, de ancho. Entonces, cuando compré el predio, yo no fui ni siquiera a verlo, porque creía que Dios me lo había dado. Y lo compré así sin mirar. Pero
Cuando llegué allá a ese árbol, dice, me dijo el vecino que estaban las paredes cuarteadas y todo. Dijo, eso es porque ese árbol, las raíces están dañando la construcción que había ahí. Entonces me dijo, ese árbol hay que cortarlo. Entonces yo le pagué. A él le di la plata para que me hiciera el favor de contratar a alguien para, para que lo cortase. Bueno, pasó así un tiempo y el vecino no contrató a nadie. Entonces un día yo estaba orando en la iglesia y entonces me acordé del árbol y entonces lloré para que ese árbol se secara. Y el árbol, cuando yo volví, el árbol estaba seco. Y en esos días sí contrató al Señor para cortarlo, pero cuando lo fue a cortar, ya ya le hizo un pequeño corte por un lado y el árbol estaba seco y se cayó el árbol con unos hachazos que le dio. Después con el hermano Rogelio nos fuimos y porque cayó en el lado del vecino. Pero ya se había secado totalmente y estaba hueco por dentro de ese árbol. Y ahí es donde comprueba que todo es posible para el que cree. Y si contara muchas cosas que Dios ha hecho a través y no solamente en el caso de nosotros, en el caso de las personas, lo que quiero decir, como es en el resumen de todo esto, porque sería difícil contar todo lo que Dios ha hecho. Desde la Biblia no se equivoca. Dios, lo único en la Biblia, el único parámetro que pone en la Biblia de que Dios no lo va a volver a hacer es cuando en el tiempo de Josué. Dios dijo que nunca oiría la voz de alguien que le pidiera que detuviera el sol, la luna y las estrellas, que separara el sistema solar. Dios dijo que nunca más volvería a oír la voz de alguien que le pidiese semejante cosa. Pero Dios lo hizo en el tiempo de Josué y duró 23 horas 20 minutos el sistema solar parado. Después, para completar el día, Dios hizo que se volviera el reloj de acá 10 grados, que son 40 minutos, y se completó un día completo. Y Dios dijo, nunca más voy a parar el sol porque alguien me lo pida, o la luna y el sistema solar. Pero de resto, Dios lo puede volver a hacer por amor a usted y por amor a mí. Lo puede, si lo podemos, tan solamente lo pudiéramos creer. Dios puede multiplicar las cosas. Yo decía, si Dios alimentó 6 millones de personas, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros 8? Que nosotros en la casa éramos 8. Entonces yo decía, si Dios pudo con 6 millones, ¿cómo va a poder con 8? Y así sucesivamente. Yo digo, una vez uno de mis hermanos ya tenía como 4 hijos y mi hijo me dijo que yo era muy irresponsable en este tiempo por tener ya 4 hijos, que qué iba a hacer para mantenerlos. Entonces yo le dije que si él me iba a ayudar y dijo que no. Le dije, entonces no, deje que el que me los dio me va a dar para mantenerlos. Y hasta aquí mis hijos dicen que son mantenidos y sí, son mantenidos porque Dios los ha mantenido todo este tiempo. No, la gente dice que son mantenidos. Yo le digo, claro, ellos son mantenidos porque Dios los ha mantenido hasta el día de hoy y los seguirá manteniendo. Y usted y yo también somos mantenidos. Entonces, gracias a Dios porque hasta aquí Dios ha sido bueno y fiel y no ha fallado. Y yo digo que si Él lo pudo con 10, con nosotros que éramos 10 en la casa, podía con 8, con 6, con 4 y otros con 2. Pero para Dios no hay nada imposible. Hay veces nos afanamos por esas cosas. Y Jesús dijo, no os afanéis porque habéis de comer, porque habéis de beber, porque habéis de vestir. Más bien buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Pero hay veces nos preocupamos porque la situación y todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Entonces, que Dios nos ayude a confiar en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Él no miente, Él es veraz. Todo lo que dice, y si lo hizo una vez, excepto lo que yo le estoy diciendo, Dios puede volverlo a hacer por amor a usted y por amor a mí, lo repetirá. Yo he visto muchos milagros. He visto 7 veces muertos resucitar y pudiera contar muchas cosas, pero
Dios quiere hacerlo y hacerlo con usted. Lo que Dios espera es que, casi como estos hombres hicieron caso, usted también haga caso. ¿Quiere ver los enfermos sanos? Que la gente le pida, ponga las manos en el nombre de Jesús, ore y ponga las manos y serán sanos en el nombre de Jesús. Y cualquier otra cosa que necesitáramos, Dios, si las llegáramos a necesitar, Dios está dispuesto a hacerlo siempre y cuando oremos, porque la única modo de que Dios obre es en oración. Puedo decir que todo lo que pides en oración, cree que os vendrá y lo recibiremos. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a orar. Si tiene alguna necesidad, Hay una persona que dice que si puede, Daniela Sandoval dice que si puede orar por Luz Ángela Martínez, que se está sintiendo mal del corazón. aquí una persona que nos está pidiendo oración para que Dios la sane. Y si el que pide, la Biblia dice que recibe. Entonces vamos a orar por esta persona que está sufriendo el corazón. Y si cualquier otra persona que está sufriendo, no solamente el corazón, sino cualquier otra cosa, esté sufriendo y cree que Dios la puede sanar, yo voy a orar, porque la distancia no es problema. Quería compartir otros testimonios, pero el tiempo se nos ha ido, de personas que hay en la iglesia. Hay personas que tienen fe y creen, hay veces que solo si yo les digo la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Señor ellos reciben y la han recibido. Entonces, si esta persona cree que Dios la puede sanar, vamos a orar para que sea sana. Y si hay cualquier otra persona que está enferma y cree que Dios la puede sanar y que Dios puede, así como sanó a los sordos, a los mudos, a los cojos, a los paralíticos, Dios no ha cambiado. Y Dios dice que por la llaga de su Hijo nosotros fuimos sanados. Entonces podemos confiar en que Dios no miente y que usted sí cree y Él es su única opción en este día para ser sano, que reciba la sanidad en este día. Vamos a orar por eso. Si necesita provisión, también es el momento de pedir, porque hay veces no pedimos y pues si no pedimos no recibimos. Así que yo le invito en este día a que usted le ore a Dios y le pida a Dios, creyendo que si le pide, Dios nos da. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo te pido en este día, Señor, por esta persona que ha pedido por sanidad, oh Dios del corazón, Señor, que tú seas obrando un milagro y sanes este corazón. Y si es problema de que está el corazón grande, dale un corazón nuevo en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y cualquier otra petición que hubieran y ellos se expusieran en este momento, Padre, te pido que tú la concedas, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, porque tú no has cambiado, tú no mientes, tú eres el mismo y sigues teniendo el poder de sobre todas las cosas y en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Si alguno necesita provisión, Padre, haz un milagro y tú puedes usar hasta los cuervos para llevar bendición, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias, oh Dios, porque para ti no hay nada imposible. Haz el milagro que cada uno necesita en este día, porque hemos confiado en tu palabra por medio de la fe en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú siempre nos oyes en todo lo que te pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús y lo damos por recibido. Amén y amén. Que las personas que conforme a lo que le hayan pedido en este día, en el nombre de Jesús, así lo reciban. Si pidió sanidad, sea sano en el nombre de Jesús. Si necesita provisión, reciba esa provisión hoy mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No hay pregunta? No. Hay una, pero no es del tema. Bueno, ¿Quieres responder? bueno, hay una pregunta, entonces lo vamos a responder con la ayuda de Dios. Pero no es del tema. Dice, pastor, ¿por qué en la iglesia de Ibagué celebran el Día de la Madre? Bueno, dicen que porque en la iglesia Ibagué celebran el Día de la Madre. Bueno, eso no es pecado, recordar que tenemos mamá. Es, y es un día donde tal vez el único día donde se le agradece a la mamá ser la mamá. Entonces yo no creo que haya problema ni es cuestión de bíblica, de que sí o que no.
Entonces, pero es una manera de mostrar el aprecio que le tiene a la mamá, aunque no debe ser solo un día, sino todos los días, porque la Biblia dice, obedece a vuestros padres. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, pues algunos lo hacen al menos un día en el año. Esperamos que sea todos los días que honremos a nuestros padres, así como debemos darle el primer lugar a Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga.